Dice la palabra del Señor que debemos estar unánimes, ¿verdad? Y muchas veces estamos unidos, estamos juntos en un templo, ¿verdad? En un salón. Estamos unidos juntos en presencia física, pero a veces no estamos unánimes. Ojalá que mientras usted está en su hogar, allá lejos de nosotros, ¿verdad? Pero ojalá que esté unánime. Esté unánime. Dice la palabra que unánime quiere decir un solo pensamiento, un solo corazón. Amén. Un solo sentir. Un solo sentir. Sentir la alabanza, sentir la adoración, sentir la honra, la gloria para Dios, sentir la aclamación y proclamar que Cristo vive, que Cristo vive. El día de victoria es el tema del mensaje de hoy. El día de victoria basada en San Juan capítulo 20, versos del 11 al 18, ¿ok? Es el pasaje bíblico que hemos dado para el día de hoy, domingo 12, como cierre de la campaña de Semana Santa. Y ojalá que usted, hermano, soldado salvacionista del Cuerpo Central y de otro lugar que escuchó, esté meditando, reflexionando en este pasaje y sacando la enseñanza del Señor. Hoy Dios ha puesto en mí, al discernir, al sacar la verdad de su palabra, y quizás pueda complementar lo que usted ha discernido en el Señor. Amén. Entonces podemos decir, y vamos a hablar, que el día de victoria ya se dio. Amén. El día de victoria es el día del triunfo en el cual Jesús resucitó. Déjeme decirle que no hay victoria sin lucha. Nadie puede obtener una victoria si no lucha primero. ¿Es así o no? ¿Verdad? No hay victoria sin competir. Nadie puede obtener una victoria, un primer lugar en una competencia deportiva o cualesquiera que sea. No hay victoria sin competir. No hay victoria sin disponerse al desafío. Escúcheme bien. No hay victoria sin que yo como persona, ¿verdad? Como Carlos, me pueda disponer al desafío. ¿Ok? Primero tenemos que disponernos. Y esto me hace pensar al muchachito David. ¿Recuerdan cuando los filisteos estaban desafiando, ¿ok? En la guerra, a que manden a un soldado para que se enfrente a su soldado Goliat, el más valiente? Alguien se dispuso a ese desafío. ¿Quién era? Jovencito, llamado David, ¿ok? La resurrección de Cristo se hizo visible, ¿verdad? O hizo visible que la muerte, el pecado, la incredulidad se vean vencidos. Escúcheme bien, hermano, Grey del Señor. Y aquellos que aún no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios tiene algo para ti hoy. La resurrección de Cristo, escúcheme bien, se hizo visible, ¿ok? A través de la muerte, a través del pecado y la incredulidad, ¿ok? Vencida. Jesús se enfrentó a una lucha de la muerte con la vida. Sí, sin duda que Él tuvo que enfrentar esta lucha de la muerte con la vida, ¿ok? Como muchos tenemos que enfrentarlo en el día a día y mucho más en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de accidente, en momentos donde nuestra vida, ¿verdad?, corporal, de alguna manera está luchando con la muerte a través de tantas circunstancias, enfermedades, a veces graves, enfermedades malignas, que muchas veces por descuido de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos desobedientes y no cuidamos este cuerpo que es templo del Espíritu, dice la palabra, ¿ok? Y muchas veces por enfermedades que se dan o por situaciones que nosotros no le hemos propiciado,
¿ok? Pero Jesús se tuvo que enfrentar a esta lucha de la muerte con la vida, de la muerte con el pecado, de la muerte contra la incredulidad. Él tuvo que enfrentarse, él tuvo que de alguna manera luchar, ¿ok? Quiero mencionarle tres cosas muy importantes, que sin duda es el sentir de la palabra de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Ha sido leído al inicio, los que han estado en toda la reunión, han leído todo el capítulo 20, se ha leído, los versos del 1 al 10, ¿ok? Donde aquí vemos, y luego del 11 al 18, donde vemos el mensaje de Dios y cómo Él a través de su resurrección, ¿verdad?, se hace victorioso, ¿ok? Primera situación que quiero presentarle. El Salvador ya había vencido la muerte. Escúcheme bien. Él ya había vencido la muerte, ¿ok? Resucitando a la hija de Jairo, ¿recuerdan? La hija de este hombre llamado Jairo, un hombre importante en su tiempo, pero Jesús la resucitó, por lo tanto ya había vencido la muerte. También resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿recuerdan? También resucitó Jesús al hijo de la viuda de Naín. Jesús también resucitó a Lázaro, a su amigo, a Lázaro, hermano de Marta, de María, que hemos estado también en estos días escudriñando. Yo me pongo a pensar y digo, si esto lo pongo en una competencia, de lucha, por decir así, ¿verdad? Cuando Jesús resucita primero a la hija de Jairo, luego al hijo de la viuda, al mismo Lázaro, como que fue una competencia de los grupos, por ejemplo, que luego después él se hace ganador y luego después lo lleva a competir para ser el campeón de campeones. ¿Ok? O sea, él compite en estas competencias quizás básicas, ¿ok? O de menos escalas, pero él ahí vence la muerte porque los resucitó. Amén. Pero luego él tuvo que enfrentar la misma muerte, ¿ok? Él mismo se enfrenta a la misma muerte y sale victorioso. Gloria a Dios. Amén. Sale victorioso. Por eso que Marcos capítulo 16, 6 nos invita a gritar resucitado, ¿verdad? Resucitado, Él ha resucitado. O sea, con esto, para mi forma de ver, Él venció las ligas mayores, ¿ok? Él venció las ligas mayores de demostrar que Él, en su lucha con la muerte, Él pudo y salió más que vencedor. Amén. El Salvador, por lo tanto, Él ha vencido la muerte. Segunda cosa que quiero mencionarle. El Salvador con la resurrección, ¿verdad? Él venció y derrotó el pecado. Escúcheme bien. Derrotó el pecado llevando los pecados nuestros de la humanidad en la cruz del Calvario. Yo creo que aquel que se hace vencedor es cuando uno sabe perdonar. Y Jesús en su primera palabra en la cruz, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Miren, Padre, perdónalo. Él venció el pecado, ¿ok?, que tenía la humanidad, ¿ok? Y también Él en primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice la palabra. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, miren, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. O sea, Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados, estimados hermanos, amigos, ¿ok? En su cuerpo en la cruz.
¿Ok? Dice las Escrituras que a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Amén. Entonces Jesús, Él derrotó al pecado, venció al pecado. ¿Ok? Con su resurrección. También con su muerte primero, ¿verdad? Luego con su resurrección. Y la tercera cosa que quiero mencionarle, y esto yo creo, a mi modo de discernir las Escrituras y la vida hoy en día, la incredulidad es lo más difícil de vencer. Miren, Jesús había derrotado la muerte resucitando personas. Él derrotó el pecado estando en la cruz al morir, entregar su vida, cargando el pecado por nosotros. Pero la incredulidad, oiga, no es porque Él no pudiera, ¿verdad? En su posición de Dios. Dios puede lo imposible, pero en la posición de la persona, en la posición de la humanidad, qué difícil, de alguna manera. Yo creo que se hizo de alguna manera vencer la incredulidad, ¿ok? Sodoma y Gomorra fue destruida por su incredulidad, lo cual llevaba esa incredulidad a adorar a diferentes dioses, falsos dioses, ¿verdad? Y ello de alguna manera lo llevaba a practicar la lascivia, el pecado, ¿verdad? Sodoma y Gomorra realmente estaba ahí, el pecado de alguna manera latente, ¿ok? Jerusalén fue destruido por su incredulidad. Ellos rechazaron el mensaje de Dios por medio de los profetas, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo, cuando llegó a Jerusalén, no hizo ningún milagro ahí. No hizo ningún milagro, mire. Pero no porque Él no pudo, porque no podía. Era Dios, es Dios, será Dios, ¿ok? No porque Él no pudo, no hizo ningún milagro, sino por la incredulidad de ellos, dice las Escrituras. Amén. Por la incredulidad de ellos. Por lo tanto, Jerusalén fue destruido por su incredulidad. ¿Ok? Ahora, los discípulos, vamos a nuestro pasaje. ¿Ok? Yendo desde el verso 1, capítulo 20 de San Juan. Yendo desde el capítulo del verso 1. ¿Ok? Aquí nos muestra la incredulidad también de los discípulos. Los discípulos, los seguidores que estaban cerca de Jesús por casi 3 años. Miren, estaban cerca de Jesús. En este capítulo vemos desde el verso número 1 al 4, miren, desde el verso número 1 al 4 del capítulo 20 de San Juan, la duda de María. La duda de María, claro, María estaba llorando, ¿verdad? Estaba acongojada, ¿ok? María fue y le dijo a Pedro y al otro discípulo, dice ahí las Escrituras, se han llevado el cuerpo del maestro. ¿Ah? La mujer estaba turbada, dando a entender que ya se lo habían robado, ¿ok? O sea, esta mujer estaba dudando, estaba aún incrédula. Ella no tenía la convicción de la victoria y de la resurrección. En los versos del 5 a 10 vemos la duda de Simón Pedro y del otro discípulo. Se dice que el otro discípulo posiblemente, en verdad, sea Juan, ¿ok? Dice que estos dos, Pedro y Juan, empiezan una maratón ahí, ¿ok? Empiezan una carrera ahí, ¿ok? Y dice que uno de ellos llegó, se supone que es Juan, llegó primero, dice las Escrituras, quizás porque era más joven que Pedro, ¿ok? Llegó primero ahí, pero no entró en el sepulcro. No entró quizás por temor, por eso se cree que es Juan, porque era el discípulo amado, había una cercanía
de alguna manera no entró, se quedó ahí. Y luego, después, Pedro, que era quizá de más edad, llegó cansado, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Entró, dice las Escrituras, al sepulcro, ¿ok? Y vieron que no estaba el cuerpo del Señor, que estaban los mantos, las cosas que habían envuelto al Señor Jesús, ¿verdad? En otro lado. La incredulidad, escúcheme bien, es lo que no agrada a Dios. La incredulidad es lo que no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Desde los inicios de la creación se va dando la incredulidad y se manifiesta a través de la desobediencia, ¿ok? Porque somos incrédulos, nosotros desobedecemos, ¿ok? Por lo tanto, hermanos, y usted que me está escuchando ahí, la incredulidad nos aleja del Dios verdadero. La incredulidad nos aleja de este Dios real, de este Dios a quien proclamamos que vive y vive para siempre. Pero sin embargo, Jesús, con la resurrección, Él obtiene la victoria sobre la incredulidad. Se dio la victoria, ¿ok? Jesús tuvo que escenificarla. Imagínense, una vez más volvemos, así como Él escenificó, ya no dio una parábola, ¿verdad? Sino ahora lo escenificó, así como lo hizo cuando Él la toalla, ¿verdad? Cuando lavó los pies del maestro, ahí lo escenificó Él. ¿Ok? Tuvo que decirlo, mira, así hágalo, y Él empezó a lavar. Acá, una vez más, yo pienso que Él escenificó, ¿ok? De esta forma, para que sus discípulos, su gente, de alguna manera, le creyeran, ¿ok? ¿Qué hizo Él? Tuvo que, de alguna manera, hablarle a María. Del verso 11 a 18, que es nuestro pasaje, ¿ok? Del capítulo 20 de San Juan. Él tuvo que, de alguna manera, mostrar, hablar, ¿ok? Presentarse, ¿ok? Para que una vez más los discípulos y la humanidad creyera. Escúcheme bien. Tuvo que hablarle a María. Mujer, ¿por qué lloras? Y luego que ella tuvo ahí una conversación, ¿verdad? Luego ella se fue a avisar su encuentro que tuvo con Jesús, ¿ok? Que Jesús se le había presentado, no lo pudo abrazar, no lo tocó, ¿verdad? Conversó de alguna manera con ella, le contó a los discípulos, ¿ok? Fue a contarle ella. Y dice, otra forma de que Jesús significa es cuando los discípulos estaban reunidos ahí el primer día de la semana, dice las Escrituras. Jesús se presentó y se puso en medio de ellos y le dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Imagínense. Aquí vemos a María que Jesús tuvo que hablarle porque ella estaba llorando. Estaba llorando a que no estaba. Los discípulos, tanto Pedro como el otro, que posiblemente Juan, vieron que no estaban los mantos ahí y luego se fueron. Y la mujer se quedó ahí, María. Ella seguía llorando. No estaba el cuerpo ni por acá con la convicción de que Jesús, o sea, la incredulidad seguía latente en ellos. Ojo aquí. Y después que el Señor le habla, ella, oh sí, Cristo vive, el Maestro vive. Voy a contarles, va y les cuenta. Y los discípulos estaban reunidos. Ojo aquí, y quizás más de alguno aún estaba. Ah, María sí dice que lo ha visto. María, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué habrán pensado? El Maestro llegó y se puso en medio de ellos cuando ellos estaban reunidos el primer día de la semana. Y no solamente se presentó, dice la Escritura, sino, ¿qué cosa? Mostró sus manos, mostró sus costados, ¿ok? Lleno de herida, ¿ok? O sea, tuvo que mostrar, tuvo que significar, tuvo que de alguna manera
ellos llevarles a que vean algo objetivo, como muchos hoy en día, ¿verdad? Se mueven así. Ver para creer. Y incluso, ¿verdad? Tomás más adelante, él no estaba en esa reunión. Él tuvo una vez más que mostrarle sus manos, tuvo que mostrarle sus costados a Tomás y de alguna manera ahí recién creer. Por lo tanto, hermanos, recién creyeron ahí. Y es así que la resurrección de Cristo venció la incredulidad, hermanos queridos. Aleluya, venció la incredulidad. ¿Ok? No solamente la muerte, no solamente el cargo con los pecados, ¿ok? Sino que la resurrección de Cristo venció la incredulidad. Por eso, la resurrección de Cristo hay que festejarlo. Es el día de victoria. Es el día de victoria. ¿Ok? Que debemos festejar cada uno de nosotros. Por eso podemos decir que este día de victoria llegó a la humanidad. Porque Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció la incredulidad. Empezaron a ser crédulos, ¿verdad? María, los discípulos que estaban ahí. Y luego ellos empezaron a propagar esto. Y luego hasta el día de hoy. ¿Ok? Por eso es propicio que celebremos, que festejemos el día de victoria, que reconozcamos que la resurrección de Cristo es el día de victoria para cada uno de nosotros. Hoy, cada día, debemos celebrar el día de victoria, porque con su victoria somos más que vencedores. Lo enfatiza el apóstol Pablo en Romanos 8, con la victoria, ¿verdad? Con la resurrección de Cristo. Él se hizo vencedor, ¿ok? Él salió victorioso y nos hizo más que vencedores a cada uno de nosotros, hermanos. Podemos, ¿verdad? Podemos, ahí empieza a actuar nuestra fe, hermanos queridos. Por lo tanto, quiero terminar diciendo, aquí hay un viaje desde la oscuridad de los incrédulos hacia una fe parcial y finalmente a la fe perfecta. A la fe perfecta, esa fe perfecta que es la convicción, es la certeza de lo que se espera pero no se ve. Escúcheme bien, de lo que se espera pero no se ve. Hermano, Jesús venció la muerte, el pecado, la incredulidad. Tú y yo nos lleva en este camino de fe, pero esa fe, hermanos, sincera, esa fe, hermanos, que es perfecta, ¿ok? Esa convicción que esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Celebremos el día de victoria, hoy y cada día de nuestra vida, ¿ok? La mirada de María estaba empañada por la decepción. Miren, cuando lloraba, acongojada, triste, ahí en la tumba, ¿ok? Tenía pena y un dolor profundo por la pérdida de alguien a quien ella se había acostumbrado, a quien ella aprendió a querer, a amar, con quien ella estaba cerca. Pero cuando escuchó la voz de Jesús y la forma de nombrarla, le da una nueva visión. Amén, hermanos. Cuando escuchó la voz de Jesús y la forma de nombrarla, esa incredulidad se activa en fe, en confianza, en gratuidad. Y esa misma voz es la que nos habla a través de su Espíritu Santo hoy y cada día de nuestra vida. Activemos nuestra fe, hermano. Activemos nuestra fe. Hoy en día el pueblo está pereciendo por falta de activar la fe, y la fe es humillarse, creer, estudiar, acercarse a Dios a través de su palabra, creer su palabra. Por lo tanto, María reconoce la voz de su maestro y se llena de esperanza y alegría. Fue el día de victoria para ella. El día de victoria. Una victoria
quien alguien la luchó y que nosotros también la enfrentamos al día a día, pero con la convicción de que nosotros ya somos más que vencedores. La resurrección de Cristo hizo visible que la muerte, el pecado, la incredulidad se han vencido. La resurrección de Cristo nos da un día glorioso, un día de victoria, un día que, como dice las Escrituras, ¿verdad? Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La resurrección de Cristo que nos da ese día de victoria, que inicia en la victoria de Él a levantarse de entre los muertos, ese día, ¿verdad? Que dio más de 1000 años, más sigue siendo un día victorioso para nosotros. Por eso debemos vivificarlo cada día. Yo te invito a que ahí donde estás, actives tu fe. Ahí donde estás, si tú has estado actuando en incredulidad, los discípulos también lo hicieron. Pero para que se cumplan las Escrituras, Jesús se les presentó por amor a ti y a mí. A ti y a mí nos toca ahora solamente seguir esa posta de la fe que los discípulos iniciaron, pero ellos tuvieron que ver las heridas del Maestro. No seamos más incrédulos. El día de victoria inició con la resurrección de Cristo. El día de victoria sigue cada día de nuestra vida.